Hoy se abre una revelación que pocas personas están preparadas para escuchar. Lo que está a punto de salir a la luz no es una simple curiosidad ni una coincidencia del destino. Es uno de esos mensajes que aparecen cuando los ángeles guardianes deciden mover los hilos invisibles de una historia que parecía enterrada en el pasado. Porque hay momentos en los que una persona puede ocultar sentimientos, fingir indiferencia o levantar muros imposibles de atravesar. Pero existe una circunstancia en la que las máscaras se agrietan, las barreras se derrumban y las verdades escondidas durante meses o incluso años salen a la superficie sin control. Hoy vamos a descubrir qué ocurre realmente dentro del corazón de tu ex cuando el control desaparece, cuando los silencios se rompen y cuando las palabras comienzan a escapar sin filtros. Y si mientras escuchas estas señales sientes que alguna de ellas resuena profundamente contigo, San Miguel me muestra que este es el momento perfecto para suscribirte a este canal y dejar tu me gusta. No como un gesto cualquiera, sino como una forma de abrir el canal energético por donde los mensajes del universo encuentran el camino hacia ti. Muchos no entienden esto, pero los ángeles utilizan caminos misteriosos para acercar las respuestas a quienes están preparados para recibirlas. Lo primero que aparece en las cartas es algo sorprendente. Sus sentimientos hacia ti no han desaparecido. Están envueltos en una tormenta emocional que él mismo no logra comprender completamente. Por un lado existe una fuerza que lo empuja hacia ti. Un deseo de volver a sentir tu presencia, de revivir conversaciones, recuerdos y momentos que creía haber dejado atrás. Es como si una parte de su alma siguiera caminando por lugares donde tú aún existes. Pero al mismo tiempo aparece un temor intenso. Un miedo silencioso que lo persigue cada vez que piensa en lo que realmente siente. Porque reconocer ciertas emociones significa aceptar verdades que durante mucho tiempo intentó esconder incluso de sí mismo. Las cartas muestran que recuerda detalles que nadie más conoce. Pequeños momentos aparentemente insignificantes que para él se volvieron imposibles de olvidar. Palabras, gestos, miradas y situaciones que quedaron grabadas como si fueran marcas imposibles de borrar. Su corazón oscila entre la nostalgia y un anhelo que sigue vivo aunque intente negarlo. Cuando habla sin filtros, cuando las defensas caen y la verdad comienza a escapar, su mente regresa inevitablemente a ti. Piensa en ti como alguien que dejó una huella profunda en su historia. Alguien que transformó su forma de sentir y de comprender ciertas emociones. Hay una admiración que muchas veces guardó en silencio. Un reconocimiento que no expresó cuando tuvo la oportunidad. Y aquí aparece una señal muy poderosa. Porque mientras las cartas muestran esta energía, San Gabriel me indica que quienes estén escuchando deben escribir en los comentarios, la verdad llega a mí en el momento perfecto. Ese decreto no aparece por casualidad. Es una forma de sincronizar tu energía con la información que el universo intenta mostrarte en este instante. Cuando recuerda la relación, una oleada de emociones contradictorias atraviesa su interior. Hay ternura. Hay recuerdos que todavía logran arrancarle una sonrisa. Pero también existe frustración. Frustración por decisiones que tomó. Frustración por oportunidades que dejó escapar. Y sobre todo una sensación persistente de que algunas cosas pudieron haber sido diferentes. Las cartas revelan además un sentimiento que pocas veces admite. Arrepentimiento. No necesariamente por todo lo que ocurrió, sino por aquello que nunca se atrevió a decir. Existen palabras que quedaron atrapadas en su garganta. Sentimientos que jamás encontraron el valor suficiente para convertirse en confesiones. Hay momentos en los que recuerda conversaciones que nunca sucedieron. Escenarios imaginarios donde finalmente expresaba lo que realmente sentía. Sin embargo, el tiempo siguió avanzando y esas emociones quedaron enterradas como secretos bajo capas de orgullo, miedo e incertidumbre. Y cuando esas emociones comienzan a removerse, es como si se abrieran antiguas tumbas emocionales donde permanecían ocultas verdades que nunca terminaron de descansar. Las cartas también muestran que durante la relación existieron pensamientos que jamás compartió contigo. Algunos eran simples admiraciones que decidió callar. Otros eran miedos mucho más profundos. Miedo a perderte. Miedo a necesitarte demasiado. Miedo a reconocer hasta qué punto te habías vuelto importante para él. Hubo ocasiones en las que te observaba y sentía emociones que ni siquiera sabía explicar. Una mezcla extraña entre deseo de acercarse y temor a quedar completamente expuesto. Por eso ahora, cuando baja la guardia, muchos de esos secretos comienzan a escapar. Es como si una puerta que permaneció cerrada durante mucho tiempo finalmente empezara a abrirse.
Y atención a esta señal porque no aparece para todos. Si has llegado hasta aquí y sientes que estas palabras describen una situación que estás viviendo, San Miguel muestra que un simple me gusta puede convertirse en un acto simbólico para fortalecer la conexión espiritual que te trajo hasta este mensaje. Quienes siguen estas señales suelen recibir respuestas inesperadas cuando menos lo imaginan. Lo que más le asusta no eres tú. Lo que realmente le asusta es la vulnerabilidad. Le aterra mostrar la totalidad de sus sentimientos. Le preocupa que descubras partes de él que siempre intentó ocultar. Teme quedar expuesto. Teme que sus emociones sean vistas. Teme abrir heridas que creía cerradas. Y sobre todo teme descubrir que todavía existe algo dentro de él que no ha podido dejar atrás. Las cartas muestran una energía muy intensa alrededor de esta situación. Como si los ángeles guardianes estuvieran iluminando lentamente una verdad que durante mucho tiempo permaneció escondida entre silencios, dudas y emociones inconclusas. Lo que está saliendo a la superficie ahora no es casualidad. Es una revelación que estuvo esperando el momento correcto para manifestarse. Las cartas muestran algo que resulta estremecedor cuando se observa con atención. Hubo ocasiones en las que te contemplaba en silencio y dentro de él se despertaba una sensación imposible de describir con palabras simples. Era una combinación extraña entre el temor de perder aquello que había construido contigo y una necesidad casi instintiva de proteger ese vínculo que consideraba especial. Ahora, cuando las barreras se debilitan y las emociones encuentran una grieta por donde escapar, muchos de esos secretos empiezan a emerger como sombras que salen de antiguos entierros emocionales. Es como si aquello que permaneció atrapado durante tanto tiempo finalmente encontrara una vía para manifestarse. Las cartas revelan que cuando habla sin filtro siente una falsa sensación de seguridad. Cree que por unos instantes nadie juzgará lo que sale de su corazón y entonces las palabras comienzan a escapar casi por sí solas. Confesiones, recuerdos y sentimientos que lleva guardando durante demasiado tiempo empiezan a mezclarse con la nostalgia. Sin embargo, existe algo que todavía lo paraliza. Lo que más le aterra es mostrarse completamente transparente frente a ti. Le asusta que puedas ver aquellas partes de sí mismo que siempre intentó esconder. Teme que sus emociones más profundas queden expuestas y que descubras una fragilidad que nunca quiso mostrarle al mundo. Hay un miedo silencioso que lo persigue. El miedo de no ser comprendido. El miedo de que sus sentimientos no encuentren respuesta. El miedo de abrir portales emocionales que durante años intentó mantener sellados. Porque algunas heridas nunca desaparecen por completo. Permanecen dormidas, esperando el momento adecuado para volver a manifestarse. San Miguel me muestra algo muy particular en este instante. Veo que una gran parte de las almas que están escuchando ya forman parte de este canal que los ángeles guardianes utilizan para acercarte señales, advertencias y mensajes que provienen de planos superiores. Si tú ya estás suscrito, escribe en los comentarios el decreto que San Miguel entrega hoy: nada puede bloquear lo que el universo tiene preparado para mí. Cuando esta canalización termine, accede al ritual de limpieza que encontrarás en la descripción. Y si todavía no te has suscrito, hazlo ahora, porque San Miguel y San Gabriel indican que este canal debe permanecer abierto para que los mensajes celestiales continúen llegando a tu vida según la voluntad divina. Y mientras esta energía se mueve alrededor de esta lectura, San Gabriel me muestra algo importante. Si estas palabras están resonando contigo, escribe en los comentarios: mi verdad sale a la luz y mi destino se revela. Este decreto ayuda a fortalecer el canal energético que los ángeles guardianes están abriendo para ti en este preciso momento. Las cartas muestran que su temor jamás estuvo dirigido hacia ti. Lo que realmente le asusta es enfrentarse a la versión más sincera de sí mismo. Porque sabe que si hablara completamente desde el corazón ya no podría seguir ocultándose detrás de excusas, silencios o distancias. Por eso incluso cuando la verdad comienza a escapar, todavía conserva ciertos sentimientos encerrados bajo llave. Su corazón continúa levantando defensas. Continúa protegiendo secretos que considera demasiado delicados para ser revelados. Ahora bien, cuando las cartas preguntan cuáles son los recuerdos que provocan las emociones más intensas, la respuesta aparece de inmediato. No son necesariamente los grandes acontecimientos. Son los momentos aparentemente pequeños. Aquellas conversaciones interminables cuando el mundo parecía desaparecer. Las risas espontáneas que nacían sin esfuerzo. Las miradas que decían más que cualquier palabra. Los gestos cotidianos que solo ustedes comprendían.
Son esos detalles los que regresan una y otra vez a su memoria como fantasmas emocionales imposibles de ignorar. Algunos recuerdos lo hacen sonreír. Otros provocan una profunda melancolía. Y hay algunos que aparecen en las noches más silenciosas, cuando el alma baja la guardia y los pensamientos se vuelven imposibles de controlar. Porque en el fondo sabe que existen instantes que jamás podrán repetirse exactamente igual. Y esa certeza pesa más de lo que está dispuesto a admitir. San Miguel me muestra en este instante que muchas personas que escuchan este mensaje llegaron aquí guiadas por una sincronía espiritual. Por eso te pide que te suscribas y dejes tu me gusta como un acto simbólico para mantener abierto este puente energético. Los mensajeros celestiales trabajan de formas misteriosas y muchas veces las respuestas llegan precisamente a quienes deciden seguir estas señales. Las cartas avanzan y revelan algo aún más impactante. Cuando analiza los errores del pasado, reconoce que gran parte de la distancia que se creó entre ustedes nació del silencio. Hubo demasiadas emociones que nunca expresó. Demasiadas conversaciones que evitó. Demasiadas oportunidades que dejó escapar por orgullo, inseguridad o miedo. No porque no sintiera. Todo lo contrario. Precisamente porque sentía demasiado. Había emociones tan intensas que no supo administrarlas correctamente. Y cuando una persona no sabe cómo manejar lo que siente, muchas veces termina huyendo de aquello que más valor tiene para ella. Las cartas muestran que hoy comprende las consecuencias de esas decisiones. Comprende cuánto peso tuvieron sus silencios. Comprende cuántas cosas pudieron haberse transformado si hubiera hablado desde el corazón. Cuando se le pregunta qué haría si pudiera regresar en el tiempo, la respuesta aparece con claridad. Intentaría derribar sus propias barreras. Hablaría con más honestidad. Escucharía con más atención. Dejaría de esconder aquello que sentía. Buscaría construir desde la verdad en lugar de protegerse detrás del miedo. Porque ahora entiende que muchas de las batallas que enfrentó no provenían del exterior. Provenían de conflictos que llevaba dentro de sí mismo. Las cartas muestran también que existe un sentimiento que permaneció oculto durante mucho tiempo. Un amor mucho más profundo de lo que alguna vez reconoció. Un respeto inmenso por tu esencia. Una admiración que pocas veces expresó con palabras. Pero junto a ese amor también convivía otra energía. La inseguridad. El temor de no estar a tu altura. El miedo de no ser suficiente. El miedo de perderte. Y aunque parte de esas emociones han comenzado a salir a la superficie, todavía existen capas enteras de sentimientos que continúan ocultas. Como si permanecieran enterradas bajo antiguas promesas, dudas, amarres emocionales y recuerdos que jamás terminaron de desaparecer. Porque mostrarlo todo significaría exponerse completamente. Y todavía no sabes si está preparado para correr ese riesgo. Cuando piensa en tu presente, las cartas revelan una mezcla difícil de describir. Por un lado acepta que el tiempo siguió avanzando. Reconoce que ambos recorrieron senderos diferentes y que la vida continuó moviéndose. Pero por otro lado aparece una melancolía persistente. Una sensación silenciosa que surge cada vez que imagina cómo sería su realidad si algunas decisiones hubieran sido distintas. Y es precisamente ahí donde los ángeles guardianes señalan que todavía existe una historia que no ha terminado de encontrar todas sus respuestas. Las cartas continúan revelando algo que pocas personas logran comprender a primera vista. Detrás de sus silencios existían emociones mucho más profundas de lo que dejó ver. Había deseo, admiración, respeto y sentimientos que permanecieron encerrados durante demasiado tiempo, como si estuvieran atrapados detrás de antiguas puertas que jamás se atrevió a abrir por completo. Aunque parte de esas emociones comenzaron a escapar en determinados momentos, todavía existen capas ocultas que permanecen resguardadas. Es como si hubiera construido murallas invisibles alrededor de su corazón para evitar quedar completamente expuesto. Porque en el fondo existe una gran incertidumbre. No sabe cómo reaccionaría si conocieras toda la verdad. No sabe qué ocurriría si cada sentimiento enterrado saliera finalmente a la superficie. Las cartas muestran que cuando observa tu vida desde la distancia aparece una energía compleja y contradictoria. Por un lado intenta aceptar la realidad. Comprende que el tiempo avanzó. Comprende que los caminos se separaron. Comprende que ambos han tenido que continuar su recorrido. Sin embargo, detrás de esa aparente aceptación existe algo que sigue latiendo. Un vacío silencioso. Una ausencia que aparece en momentos inesperados.
Una sensación difícil de llenar sin importar cuánto intente distraerse o concentrarse en otras cosas. Porque hay conexiones que dejan marcas profundas en el alma. Y cuando una de esas conexiones desaparece, queda una huella que ni el tiempo logra borrar completamente. Las cartas muestran que extraña la complicidad que compartían. Extraña aquellas conversaciones donde todo parecía tener sentido. Extraña la tranquilidad que encontraba cuando sentía que podía bajar sus defensas. Extraña la sensación de pertenecer a algo que consideraba importante. Aunque intente mostrarse distante o indiferente ante los demás, dentro de sí existe una batalla silenciosa. Una lucha entre aceptar lo que ocurrió y preguntarse constantemente cómo habrían sido las cosas si ciertas decisiones hubieran sido diferentes. San Miguel me muestra una señal muy particular en este instante. Hay personas escuchando este mensaje que fueron guiadas hasta aquí por sus ángeles guardianes. Si sientes que estas palabras describen una situación que resuena con tu historia, escribe en los comentarios, lo que es para mí encuentra el camino correcto. Este decreto fortalece la conexión espiritual y ayuda a que el universo continúe revelando aquello que todavía permanece oculto. Las cartas muestran también que mientras hablaba de ti había emociones que intentaba mantener bajo control. La culpa era una de ellas. La tristeza era otra. Pero sobre todo existía un miedo muy profundo. El miedo de perder para siempre el vínculo invisible que todavía siente conectado a ti. Intentaba ocultar esa vulnerabilidad. Intentaba convencer al mundo y a sí mismo de que todo estaba bajo control. Sin embargo, cuando las defensas se debilitan, esos sentimientos comienzan a escapar como corrientes subterráneas que ya no pueden permanecer encerradas. Es entonces cuando aparecen el arrepentimiento, la nostalgia y aquellas emociones que nunca encontraron el valor suficiente para convertirse en confesiones abiertas. Las palabras salen cargadas de intensidad, pero también de contradicción. Porque una parte de él quiere expresar todo lo que siente. Mientras las cartas siguen revelando secretos ocultos, San Gabriel me señala que muchos de ustedes ya están conectados a este espacio espiritual donde los mensajeros celestiales entregan información que no llega por casualidad. Si ya formas parte de esta comunidad, deja escrito el decreto, mi camino se ilumina con la verdad divina. Al finalizar esta lectura no olvides visitar el ritual de limpieza que permanece disponible en la descripción. Y quienes aún no se han suscrito deben hacerlo, porque así lo han mostrado San Miguel y San Gabriel para mantener activa la frecuencia energética que permite recibir estos mensajes del cielo. Mientras otra parte continúa intentando protegerse. Las cartas muestran que esta dualidad lo acompaña constantemente. Ahora bien, cuando se observa que revela sobre sí mismo cada vez que habla de ti, aparece una verdad impactante. Se descubre una versión de él que normalmente permanece oculta. Una versión más sensible. Más emocional. Más consciente de sus propias heridas. Más conectada con aquello que realmente siente. Se revelan inseguridades que rara vez comparte. Temores que pocas personas conocen. Dudas que esconde detrás de una imagen de fortaleza. Es como si durante esos momentos desapareciera la máscara que utiliza para enfrentarse al mundo. Y debajo de esa máscara aparece alguien que todavía carga recuerdos importantes. Alguien que todavía revive escenas del pasado. Alguien que aún intenta comprender ciertas emociones que nunca terminaron de resolverse. Las cartas muestran también que cuando analiza sus acciones del pasado surge una mezcla muy intensa de emociones. Por momentos siente arrepentimiento. Reconoce decisiones impulsivas. Reconoce errores nacidos del miedo, del orgullo o de la confusión. Y esa comprensión le genera una carga emocional considerable. Sin embargo, también existe otra parte de la historia. Porque reconoce que hizo lo que creyó posible con las herramientas emocionales que tenía en aquel momento. Comprende que sus sentimientos eran reales. Comprende que hubo intentos sinceros por construir algo importante. Por eso las cartas no muestran únicamente culpa. También muestran reflexión, aprendizaje. Y una necesidad profunda de que algún día puedas comprender que jamás existió una intención consciente de causarte daño, aunque algunas consecuencias terminaran siendo dolorosas. Mientras esta energía se mueve alrededor de la lectura, San Gabriel indica que quienes han llegado hasta este punto deben mantener abierto el canal energético. Por eso muchos sentirán el impulso de suscribirse y dejar su me gusta. No se trata solo de una acción simbólica. Según muestran los mensajeros celestiales,
Cada vez que una persona sigue estas señales fortalece la conexión del conocimiento que el universo intenta activar. Las cartas avanzan y muestran algo todavía más poderoso. Cuando recuerda los momentos más íntimos que compartieron, una oleada emocional recorre todo su interior. No se trata únicamente del recuerdo físico. Es mucho más profundo. Recuerda la cercanía emocional, la confianza, la sensación de sentirse comprendido, la impresión de que existía un lenguaje secreto entre ustedes que nadie más podía interpretar. Esos recuerdos siguen teniendo fuerza. Siguen generando emociones intensas. Por momentos despiertan felicidad. Por momentos provocan una profunda melancolía. Porque cada memoria le recuerda algo que tuvo y que ya no puede tocar de la misma manera. Las cartas muestran que incluso cuando intenta racionalizar lo ocurrido, existe una parte de su corazón que continúa regresando a esos instantes una y otra vez. Como si ciertas escenas hubieran quedado grabadas en lugares muy profundos de su alma. Y finalmente aparece una revelación importante. Las palabras más sinceras que pronuncia sobre ti son aquellas donde pierde el control de las emociones. Porque es precisamente ahí donde surge la verdad. En los momentos donde reconoce cuánto significaste. En los momentos donde admite la admiración que siente. En los momentos donde acepta que tu presencia dejó una marca imposible de ignorar. Y también en aquellos instantes donde reconoce los errores que cometió y las oportunidades que dejó escapar, comprendiendo que algunas de esas decisiones continúan persiguiéndolo como ecos provenientes de antiguos amarres emocionales, promesas incumplidas y sentimientos que jamás terminaron de recibir un cierre definitivo. Y justo en este punto las cartas comienzan a vibrar con una energía diferente. Los símbolos se vuelven más intensos, las señales más difíciles de ignorar y los mensajes de los ángeles guardianes empiezan a señalar una verdad que estuvo escondida detrás de capas de silencio durante demasiado tiempo. Porque una cosa es recordar. Otra muy distinta es enfrentar aquello que todavía permanece vivo dentro del corazón. Las cartas muestran que cuanto más intenta convencerse de que todo quedó atrás, más aparecen recuerdos, emociones y pensamientos que se niegan a permanecer enterrados. Es como si ciertas energías estuvieran regresando una y otra vez para obligarlo a observar aquello que evitó durante tanto tiempo. Hay situaciones que creía superadas. Palabras que pensó olvidadas. Sentimientos que consideró terminados. Pero nada de eso desapareció realmente. Simplemente quedó dormido bajo capas de rutina, distancia y orgullo. Y ahora esas emociones están despertando. Por eso San Miguel me muestra algo muy particular. Hay personas escuchando este mensaje que fueron guiadas hasta aquí por una sincronía espiritual imposible de explicar racionalmente. Si sientes que esta lectura está tocando aspectos muy profundos de tu historia, escribe en los comentarios, lo que está destinado para mí no puede ser bloqueado. Este decreto ayuda a abrir la conexión del conocimiento y permite que el universo continúe mostrando aquello que necesitas comprender. Las cartas revelan que muchas veces cuando habla de ti no está hablando únicamente de una persona. Está hablando de una etapa de su vida. De una versión de sí mismo. De emociones que jamás volvió a experimentar con la misma intensidad. Y eso tiene un peso enorme. Porque algunas personas pasan por nuestra existencia dejando recuerdos. Pero otras dejan huellas. Y las huellas permanecen mucho después de que los caminos se separan. Cuando observa todo lo ocurrido aparecen preguntas que todavía no tienen respuesta. Se pregunta qué habría pasado si hubiera actuado diferente. Se pregunta qué habría ocurrido si hubiera dicho aquello que cayó. Se pregunta si algunas heridas pudieron evitarse. Y esas preguntas siguen girando dentro de él como un círculo que nunca termina de cerrarse. Las cartas muestran que una parte de su alma continúa revisitando el pasado buscando explicaciones. Buscando señales. Buscando piezas que le permitan comprender completamente una historia que para él todavía conserva capítulos inconclusos. Y es precisamente ahí donde aparece la siguiente revelación. ¿Qué es lo que más le duele aceptar cuando piensa en ti? Las cartas responden con una fuerza sorprendente. Lo que más le duele aceptar es que hubo momentos en los que tuvo algo muy valioso entre sus manos y no supo apreciarlo completamente mientras lo tenía. No porque no sintiera. No porque no le importara. Sino porque estaba luchando contra conflictos internos que ni siquiera comprendía del todo. Las cartas muestran que ahora puede ver muchas cosas con una claridad que antes no tenía. Y esa claridad trae consigo una mezcla de aprendizaje y tristeza.
Porque comprender después de perder algo importante puede convertirse en una de las lecciones más difíciles que una persona puede experimentar. Hay noches en las que ciertos recuerdos regresan inesperadamente. Hay fechas, lugares y situaciones que activan emociones que creía controladas. Hay canciones, palabras y coincidencias que parecen abrir antiguos portales emocionales. Y aunque intenta seguir adelante, esas señales continúan apareciendo. Como si el universo estuviera insistiendo en mostrarle algo que todavía no termina de entender. San Gabriel me muestra que muchos de los que están escuchando esta lectura han sentido recientemente señales extrañas, sueños repetitivos o coincidencias difíciles de explicar. Si eso te ha sucedido, deja tu me gusta y permanece suscrito a este canal. Los mensajeros celestiales indican que cuando una persona acepta estas sincronías, fortalece el canal energético por donde llegan las respuestas que estaba esperando. Las cartas avanzan y revelan algo aún más profundo. Existe una lucha silenciosa entre lo que muestra al mundo y lo que realmente siente. Hacia afuera intenta parecer fuerte. Intenta proyectar estabilidad. Intenta convencer a los demás de que todo está bajo control. Pero en su interior existen emociones que continúan moviéndose. Existen preguntas sin resolver. Existen sentimientos que todavía buscan una salida. Porque algunas conexiones no desaparecen simplemente porque el tiempo pasa. Algunas permanecen unidas por hilos invisibles que desafían la lógica. Y cuando esos hilos siguen activos, los recuerdos continúan encontrando caminos para manifestarse. Las cartas muestran que todavía existe algo que no ha logrado decir completamente. Algo que permanece atrapado entre el orgullo y el deseo de expresarse. Algo que intenta salir cada vez que baja sus defensas. Cada vez que se queda a solas con sus pensamientos. Cada vez que recuerda aquello que compartieron. Y la siguiente revelación de las cartas está directamente relacionada con ese secreto que continúa guardando, porque lo que realmente siente cuando imagina la posibilidad de volver a encontrarte podría sorprender incluso a quienes creen conocer toda esta historia. Las cartas muestran algo que durante mucho tiempo permaneció oculto detrás de silencios, excusas y emociones que jamás encontraron una salida completa. Cuando analiza lo ocurrido, reconoce que actuó según la capacidad emocional que tenía en aquel momento. No siempre tomó las mejores decisiones, no siempre encontró las palabras correctas y no siempre supo interpretar lo que estaba sucediendo dentro de él. Sin embargo, las cartas insisten en algo importante. Sus sentimientos eran reales. Sus intenciones nacían de emociones auténticas. Y aunque los resultados no siempre fueron los deseados, existe dentro de él el deseo de que algún día puedas comprender que jamás buscó causarte sufrimiento de manera consciente. Las cartas muestran que esta reflexión aparece cada vez con más frecuencia. Como si una parte de su alma estuviera revisando antiguos capítulos de su historia una y otra vez, buscando respuestas que todavía no logra encontrar. Y cuando la energía de la lectura se dirige hacia los recuerdos más profundos que compartieron, ocurre algo sorprendente. Las emociones aumentan de intensidad. Los símbolos del tarot comienzan a señalar escenas cargadas de cercanía, confianza y una conexión que todavía sigue resonando dentro de él. Las energías me muestran que numerosos corazones que escuchan estas palabras ya están unidos a este canal espiritual que los ángeles utilizan para transmitir conocimiento oculto y respuestas que llegan en el momento exacto. Si ese es tu caso, comenta el decreto que hoy se manifiesta en esta canalización: estoy preparado para recibir las bendiciones que me pertenecen. Cuando terminemos este mensaje, encontrarás en la descripción un ritual de limpieza especialmente recomendado para este ciclo energético. Y si todavía no te has suscrito, San Miguel y San Gabriel indican que este es el momento correcto para hacerlo y mantener abierta tu conexión con las señales celestiales. Cuando recuerda esos momentos íntimos, no piensa únicamente en la cercanía física. Piensa en las emociones. Piensa en la sensación de complicidad. Piensa en aquellos instantes donde sentía que el mundo exterior desaparecía por unos momentos. Esos recuerdos continúan vivos. Y cada vez que regresan, despiertan una mezcla poderosa de añoranza, ternura y deseo. ¿Hay felicidad por haberlos vivido? Pero también existe tristeza porque sabe que esos instantes pertenecen al pasado. Las cartas muestran algo muy llamativo. Cada recuerdo parece actuar como una llave que abre habitaciones ocultas dentro de su corazón. Habitaciones que creía cerradas. Habitaciones donde permanecen emociones que nunca terminaron de ser procesadas.
Y cuanto más profundiza en esos recuerdos, más difícil le resulta ignorar lo que todavía siente. San Gabriel me muestra una señal importante para quienes han llegado hasta este punto de la lectura. Si estas palabras están conectando con algo que has vivido, escribe en los comentarios, lo que está oculto se revela para mi mayor bien. Este decreto ayuda a fortalecer la conexión con los ángeles guardianes y permite que el conocimiento que el universo desea mostrarte encuentre el camino correcto hacia tu vida. Las cartas revelan después algo aún más impactante. Las palabras que salen de su boca cuando baja las defensas son precisamente las que contienen la mayor cantidad de verdad. Porque en esos momentos desaparecen muchas de las barreras que normalmente utiliza para protegerse. Y es entonces cuando aparecen confesiones inesperadas. Reconocimientos que nunca expresó. Admiración que mantuvo escondida. Nostalgia que intentó negar durante mucho tiempo. Las cartas muestran que cuando habla de ti desde el corazón, suele mencionar cuánto significaste en su historia. Reconoce la influencia que tu presencia tuvo sobre su vida. Reconoce la marca emocional que dejaste. Y también reconoce errores que todavía pesan sobre su conciencia. A veces sus palabras están cargadas de arrepentimiento. Otras veces están impregnadas de añoranza. Y en ocasiones reflejan una mezcla tan intensa de emociones que ni siquiera él logra comprender completamente lo que está sintiendo. Porque hay sentimientos que durante tanto tiempo permanecieron enterrados que cuando finalmente emergen lo hacen con una fuerza difícil de controlar. Como si rompieran antiguos sellos emocionales que habían permanecido ocultos bajo capas de orgullo, miedo y distancia. Pero entonces las cartas revelan la pregunta que muchas personas se hacen. Si todavía existen emociones, si todavía aparecen recuerdos, si todavía hay sentimientos escondidos, ¿qué es lo que realmente le impide acercarse nuevamente? La respuesta aparece de inmediato. El miedo. Un miedo profundo. Un miedo que se manifiesta de múltiples formas. Teme que sus sentimientos no encuentren respuesta. Teme exponerse emocionalmente. Teme abrir heridas que todavía no han cicatrizado por completo. Teme revivir situaciones dolorosas. Y por encima de todo, teme enfrentarse a la posibilidad de ser rechazado. Las cartas muestran que existe además otro obstáculo. El orgullo. Esa voz silenciosa que le dice que debe protegerse. Que no debe mostrar debilidad. Que no debe revelar todo lo que siente. Y así comienza una batalla constante entre lo que desea hacer y lo que se obliga a evitar. Mientras su corazón intenta acercarse, su mente construye muros. Mientras sus emociones buscan una salida, sus pensamientos levantan nuevas barreras. Es una lucha interna que se repite una y otra vez. Por eso las cartas muestran que existen momentos donde parece decidido a actuar, pero poco después vuelven las dudas, los temores y las inseguridades. Como si una fuerza invisible lo hiciera avanzar y retroceder al mismo tiempo. San Miguel muestra ahora una energía muy especial alrededor de esta lectura. Muchos de los que escuchan estas palabras han estado viendo señales repetidas, nombres inesperados, sueños extraños o coincidencias difíciles de ignorar. Por eso los mensajeros celestiales indican que mantenerse suscrito y dejar un me gusta ayuda a sostener abierto el canal energético que está permitiendo recibir estos mensajes. Las sincronías rara vez aparecen por accidente. Las cartas continúan avanzando y revelan qué ocurre cuando se encuentra completamente solo. Sin distracciones. Sin máscaras. Sin personas alrededor. Es en esos momentos donde aparecen los pensamientos más sinceros. Piensa en lo que ocurrió. Piensa en decisiones que habría querido cambiar. Piensa en palabras que jamás pronunció. Piensa en caminos que podrían haber tomado una dirección diferente. Algunas veces estos pensamientos llegan con tanta intensidad que lo abruman. Porque despiertan un anhelo que no sabe cómo resolver. Una sensación de pérdida que sigue presente. Una nostalgia que aparece cuando menos la espera. Otras veces surgen recuerdos luminosos. Momentos felices. Escenas que todavía le provocan una sonrisa. Instantes que recuerda con gratitud. Las cartas muestran que su mente oscila constantemente entre la melancolía, el deseo, la reflexión y la necesidad de comprender todo lo que ocurrió. Y cuando recuerda aquellas conversaciones profundas que compartieron, la energía se vuelve todavía más intensa. Porque es entonces cuando aparecen las palabras que nunca fueron pronunciadas. Las respuestas que nunca llegaron. Las emociones que quedaron suspendidas en el aire.
Existe frustración por aquello que permaneció sin expresar. San Miguel me hace detener la lectura por un instante porque desea recordar algo importante. Muchos de los que han llegado hasta aquí ya pertenecen a este canal guiado por los ángeles guardianes para entregar mensajes, advertencias y revelaciones espirituales. Si tú ya estás suscrito, escribe ahora el decreto: la luz divina guía cada uno de mis pasos. Al concluir esta canalización accede al ritual de limpieza que encontrarás en la descripción, pues las energías indican que será de gran ayuda para ti. Y quienes todavía observan desde la distancia deben suscribirse, porque esta petición proviene directamente de San Miguel y San Gabriel para que nunca pierdan acceso a las comunicaciones del plano celestial. Pero también existe agradecimiento por todo lo que sí lograron compartir. Incluso las conversaciones más simples adquieren ahora un significado diferente. Porque vistas desde la distancia, muchas de ellas contienen detalles emocionales que antes pasaban desapercibidos. Y aquí aparece una de las revelaciones más fuertes de toda la lectura. Las cartas muestran que existe algo que ni siquiera le resulta fácil admitir frente al espejo. Algo que intenta ocultar incluso de sí mismo. Teme reconocer que la conexión que siente contigo sigue siendo más fuerte de lo que quisiera aceptar. Teme reconocer que todavía existe esperanza en algún rincón de su corazón. Y teme descubrir que el arrepentimiento que carga no es temporal, sino mucho más profundo de lo que ha permitido que otros vean. Porque algunas emociones no desaparecen. Simplemente permanecen ocultas, esperando el momento exacto para regresar desde los rincones más secretos del alma, como antiguos amarres emocionales que nunca terminaron de romperse y como ecos procedentes de entierros sentimentales que jamás encontraron un verdadero cierre. Y precisamente aquí es donde las cartas comienzan a revelar una zona mucho más oscura, intensa y difícil de ignorar. Lo que aparece ahora no son simples recuerdos ni emociones pasajeras. Lo que surge es una energía que ha permanecido escondida durante demasiado tiempo, como un secreto enterrado bajo capas de orgullo, silencios y decisiones que jamás terminaron de encontrar descanso. Las cartas muestran que existe algo que todavía lo persigue. Algo que aparece cuando nadie lo observa. Algo que se manifiesta en los momentos más silenciosos de la noche, cuando las distracciones desaparecen y el alma queda sola frente a sus propios fantasmas. Porque aunque intenta convencerse de que todo quedó atrás, hay una verdad que sigue golpeando la puerta de su conciencia. Todavía piensa en ti más de lo que admite. Todavía recuerda más de lo que confiesa. Todavía siente más de lo que permite ver. Y cuanto más intenta enterrar esas emociones, más fuerza parecen adquirir. Las cartas muestran una escena impactante. Es como si dentro de él existieran dos fuerzas enfrentadas. Una quiere avanzar. La otra sigue mirando hacia atrás. Una quiere cerrar el capítulo. La otra continúa buscando respuestas. Una quiere olvidar. La otra sigue aferrada a recuerdos que se niegan a desaparecer. Y esta batalla lleva mucho más tiempo ocurriendo del que cualquiera podría imaginar. San Gabriel me muestra que muchas personas que están escuchando esta lectura han sentido recientemente una energía extraña, como si alguien estuviera pensando intensamente en ellas. Si has sentido esa sensación inexplicable, comenta ahora mismo: nada oculto permanecerá oculto. Este decreto fortalece la conexión con los ángeles guardianes y activa un movimiento espiritual que puede acelerar la llegada de respuestas inesperadas. Las cartas revelan algo aún más inquietante. Hay momentos en los que se pregunta qué estarás haciendo. ¿Con quién hablas? ¿Quién ocupa tu atención? ¿Quién recibe las sonrisas que antes recibía él? Y aunque trate de ignorar estos pensamientos, aparecen de manera repentina, generando emociones que no logra controlar completamente. Porque existe una parte de él que no ha terminado de aceptar que el tiempo avanzó. Existe una parte de él que sigue comparando el presente con los recuerdos que compartieron. Y cada comparación despierta una mezcla peligrosa de nostalgia, deseo y arrepentimiento. Las cartas muestran que algunos recuerdos tienen un efecto particularmente poderoso sobre él. No son necesariamente los más importantes. Son los más emocionales. Aquellos momentos donde sintió cercanía verdadera. Aquellos instantes donde bajó todas sus defensas. Aquellas ocasiones donde creyó haber encontrado algo que no aparece fácilmente en la vida. Y cuando esas memorias regresan, lo hacen con una intensidad casi obsesiva. Como si estuvieran reclamando atención. Como si se negaran a permanecer enterradas.
Como si una fuerza invisible continuara removiendo antiguos amarres emocionales que jamás fueron completamente liberados. Las cartas comienzan ahora a señalar algo que pocas personas esperan escuchar. Existe una culpa que todavía carga en silencio. No siempre la muestra. No siempre la reconoce. Pero sigue ahí. Apareciendo en determinados recuerdos. Apareciendo en determinadas conversaciones. Apareciendo cada vez que se pregunta qué habría ocurrido si hubiera actuado de otra manera. Porque las cartas muestran que hay decisiones específicas que todavía considera errores. Momentos concretos que le gustaría borrar. Palabras que hubiera querido pronunciar. Y silencios que ahora pesan mucho más que cualquier discusión. San Miguel me muestra una señal muy poderosa. Si has llegado hasta esta parte de la lectura, ¿no fue por casualidad? Los mensajeros celestiales indican que ciertas revelaciones están buscando llegar únicamente a quienes están preparados para recibirlas. Por eso muchas personas sentirán el impulso de dejar su me gusta y permanecer suscritas. Al hacerlo, según muestran las cartas, ayudan a mantener abierto el canal energético por donde los mensajes del universo encuentran el camino correcto. Pero ahora aparece la revelación más intensa hasta este momento. Las cartas preguntan qué es lo que más teme descubrir sobre sí mismo. Y la respuesta es estremecedora. Teme descubrir que nunca logró soltarte completamente. Teme descubrir que algunas emociones siguen vivas. Teme descubrir que el tiempo no hizo desaparecer aquello que creyó superado. Porque aceptar eso significaría reconocer que todavía existe una parte de su corazón conectada a una historia que oficialmente terminó hace mucho tiempo. Y esa posibilidad lo desestabiliza. Las cartas muestran noches de reflexión. Momentos donde observa el techo sin poder dormir. Instantes donde una simple canción activa una cascada de recuerdos. Coincidencias aparentemente insignificantes que terminan despertando emociones que creía enterradas para siempre. Es como si el universo estuviera enviándole señales constantes. Como si los ángeles guardianes estuvieran removiendo piezas invisibles para obligarlo a observar aquello que ha habitado durante tanto tiempo. Y cuanto más intenta escapar de esas emociones, más cerca parecen estar. Porque algunas conexiones dejan marcas tan profundas que ni la distancia, ni el tiempo, ni el orgullo logran borrarlas completamente. Las cartas muestran que algo importante se aproxima. Una comprensión. Una verdad. Una revelación que lleva mucho tiempo intentando abrirse paso. Y cuando esa verdad finalmente salga a la superficie, muchas de las dudas que hoy permanecen ocultas podrían comenzar a encontrar respuesta. Porque lo que está enterrado siempre termina emergiendo. Lo que ha sido ocultado siempre encuentra una grieta para manifestarse. Y las energías que aparecen alrededor de esta lectura indican que un movimiento emocional muy fuerte está comenzando a despertar, como si antiguos pactos del destino, viejos amarres sentimentales y secretos sepultados en los rincones más profundos del alma estuvieran preparándose para salir a la luz de una forma que nadie esperaba. Las cartas continúan abriéndose y lo que aparece ahora tiene una fuerza emocional difícil de ignorar. Los símbolos muestran recuerdos que todavía se mueven dentro de él como ecos provenientes de una historia que nunca terminó de descansar por completo. Cada conversación importante que compartieron sigue ocupando un espacio dentro de su memoria, pero no de la manera que muchos imaginan. Cuando regresa mentalmente a esos momentos, no siente una sola emoción. Siente varias al mismo tiempo. Por un lado aparece una profunda ternura. Por otro surge una tristeza silenciosa. Y entre ambas energías se abre paso una sensación que lo persigue constantemente, la impresión de que hubo demasiadas cosas que jamás llegaron a decirse. Las cartas muestran palabras atrapadas. Confesiones que nunca encontraron el momento adecuado. Verdades que permanecieron encerradas detrás del orgullo, la inseguridad o el temor a las consecuencias. Y cuanto más recuerda esas conversaciones, más evidente se vuelve algo. Las cartas muestran que muchas personas fueron guiadas hasta este canal por sus propios guardianes espirituales. Si ya estás suscrito, San Gabriel pide que selles esta energía escribiendo el decreto: todo lo que está destinado para mí encuentra su camino. Una vez que termine esta revelación, dirígete al ritual de limpieza disponible en la descripción para fortalecer tu campo energético. Y si todavía no te has unido a este canal, hazlo ahora, porque San Miguel y San Gabriel muestran que esta conexión debe permanecer activa para que continúes recibiendo orientación, protección y mensajes enviados desde lo divino. Existen escenas aparentemente insignificantes que ahora tienen un valor enorme para él.
Comentarios simples. Mensajes cotidianos. Conversaciones que en aquel momento parecían normales. Todo eso adquiere una importancia distinta cuando es observado desde la distancia. Porque ahora puede ver detalles emocionales que antes pasaron desapercibidos. Puede percibir señales que ignoró. Puede reconocer sentimientos que no comprendió completamente mientras los estaba viviendo. Y aquí las cartas muestran una revelación que muy pocos esperan escuchar. Hay una verdad que le cuesta admitir incluso cuando se encuentra completamente solo. Una verdad que ni siquiera siempre acepta frente a sí mismo. Teme reconocer que la conexión emocional sigue viva. Teme descubrir que el vínculo nunca desapareció por completo. Teme aceptar que una parte de su corazón continúa mirando hacia la dirección donde te encuentra a ti. Porque si admitiera eso tendría que enfrentar emociones que llevan demasiado tiempo escondidas. Y algunas personas prefieren cargar silenciosamente con sus sentimientos antes que enfrentarse a ellos. Las cartas muestran además que existe una esperanza que todavía no ha sido completamente enterrada. Una pequeña llama que continúa encendida en algún rincón de su interior. No siempre la alimenta. No siempre la reconoce. Pero sigue ahí. Y eso le provoca un conflicto emocional enorme. Porque junto a esa esperanza también aparece el arrepentimiento. Y junto al arrepentimiento aparece la vulnerabilidad. Y junto a la vulnerabilidad aparece el miedo. Un miedo tan profundo que en ocasiones prefiere seguir ocultando ciertas emociones antes que exponerse completamente. San Miguel me muestra algo importante para quienes están escuchando esta lectura. Los ángeles guardianes indican que algunas personas llegaron hasta este mensaje exactamente en el momento que necesitaban escucharlo. Si sientes que estas palabras están describiendo una situación que conecta con tu historia, comenta ahora, la verdad encuentra el camino hacia mí. Este decreto ayuda a abrir la conexión del conocimiento y fortalece el canal energético que el universo está utilizando para mostrar respuestas. Las cartas avanzan y revelan algo aún más intenso. Existen sentimientos que no quiere que descubras todavía. No porque sean negativos, sino porque son demasiado profundos. Entre ellos aparece una vulnerabilidad que ha intentado esconder durante mucho tiempo. También aparece el temor de perderte definitivamente. Una posibilidad que le genera más inquietud de la que permite ver. Porque mientras exista incertidumbre, todavía puede aferrarse a ciertas ilusiones. Pero aceptar una pérdida absoluta sería enfrentar una realidad para la que todavía no se siente preparado. Las cartas muestran además emociones relacionadas con errores del pasado. Errores que desearía corregir. Situaciones que le gustaría manejar de otra manera. Decisiones que aún hoy generan preguntas dentro de él. Sin embargo, revelar todo eso significaría exponerse emocionalmente de una forma que considera peligrosa. Por eso muchas de estas emociones permanecen ocultas. Como si estuvieran guardadas dentro de antiguos cofres emocionales protegidos por años de silencios y temores. Y mientras las cartas muestran estas energías, San Gabriel señala algo muy particular. Hay personas que han comenzado a notar señales repetidas, números que aparecen constantemente, sueños extraños o coincidencias imposibles de ignorar. Los mensajeros celestiales indican que quienes mantengan abierto este canal, permanezcan suscritos y acompañen la lectura con su me gusta estarán fortaleciendo la energía de recepción para futuras revelaciones. Las cartas preguntan ahora qué es lo que realmente quisiera que comprendiera sobre sus emociones actuales. La respuesta aparece con una claridad impresionante. Quiere que entiendas que las apariencias engañan. Porque aunque muchas veces proyecta distancia, indiferencia o aparente tranquilidad, dentro de él existe una realidad emocional muy distinta. Su corazón continúa conectado a recuerdos que involucran tu presencia. Continúa regresando a momentos compartidos. Continúa procesando emociones que jamás terminaron de resolverse completamente. Las cartas muestran que muchas de las palabras que surgen cuando baja las defensas no nacen de la improvisación. Nacen de sentimientos acumulados. Nacen de pensamientos que han permanecido guardados durante mucho tiempo. Nacen de emociones que finalmente encuentran una grieta para salir a la superficie. Por eso cada confesión tiene tanto peso. Porque detrás de ella existen años de silencios, dudas y sentimientos contenidos. Las cartas muestran también cuáles son los recuerdos que ocupan los lugares más importantes dentro de su corazón. Y aquí aparece algo muy interesante. No son necesariamente los grandes acontecimientos. No son los momentos espectaculares.
Son los pequeños detalles. Las risas espontáneas. Las conversaciones profundas cuando el resto del mundo parecía desaparecer. Los gestos de apoyo. Las demostraciones de cariño aparentemente simples. Los momentos donde existía una sensación de cercanía auténtica. Esos son los recuerdos que más fuerza tienen. Y precisamente por eso son los que más emociones despiertan. Porque representan algo que no ha logrado reemplazar completamente. Las cartas revelan además una energía muy pesada relacionada con la culpa. Existe arrepentimiento por silencios. Por decisiones. Por oportunidades perdidas. Por momentos donde pudo actuar de otra manera. Y aunque intenta justificar algunas acciones entendiendo el contexto que vivía entonces, hay situaciones específicas que todavía generan un fuerte peso sobre su conciencia. Las cartas muestran que esta culpa es una de las razones por las cuales ciertas confesiones aparecen cuando sus defensas desaparecen. Porque durante esos instantes siente una necesidad casi urgente de liberar emociones que lleva demasiado tiempo acumulando. Y finalmente las cartas revelan algo que podría sorprenderte. Cuando habla desde lo más profundo de su corazón, las palabras que utiliza apuntan siempre hacia una misma dirección. La necesidad de conexión. La necesidad de cercanía. La necesidad de sentir nuevamente aquello que una vez compartieron. Habla de recuerdos. Habla de momentos que todavía conservan significado. Habla de emociones que no lograron extinguirse completamente. Y aunque no siempre expresa directamente el deseo de regresar al pasado, las cartas muestran que existe una parte de él que continúa aferrándose a aquello que vivieron, como si antiguos amarres sentimentales, promesas olvidadas y secretos enterrados bajo los escombros del tiempo siguieran enviando señales desde las profundidades de una historia que todavía se resiste a desaparecer. Y aquí es donde la energía cambia de una manera que resulta imposible ignorar. Las cartas comienzan a mostrar símbolos mucho más intensos, como si los ángeles guardianes estuvieran retirando una última capa de niebla para revelar aquello que ha permanecido oculto durante demasiado tiempo. Porque hasta ahora hemos hablado de recuerdos. Hemos hablado de emociones. Hemos hablado de arrepentimientos. Pero lo que aparece ahora tiene una profundidad completamente distinta. Las cartas preguntan qué ocurre realmente cuando tu nombre aparece de manera inesperada en su mente. Y la respuesta es tan poderosa como inquietante. No se trata simplemente de un recuerdo pasajero. Se activa una cadena de emociones que parece arrastrarlo hacia momentos que creía superados. Es como si una puerta invisible se abriera dentro de él. Una puerta detrás de la cual permanecen guardadas imágenes, palabras y sentimientos que nunca encontraron un cierre definitivo. Las cartas muestran que existen días en los que logra mantener esas emociones bajo control. Pero también existen momentos donde todo regresa con una intensidad inesperada. Una canción. Un lugar. Una fecha. Un aroma. Una coincidencia aparentemente insignificante. Y de pronto aquello que parecía enterrado vuelve a respirar. Como si antiguos entierros emocionales comenzaran a abrirse por sí solos. Como si recuerdos sellados durante años encontraran una grieta para regresar. Y cuanto más intenta ignorarlos, más fuerza parecen adquirir. San Gabriel me muestra una señal muy poderosa. Hay personas escuchando esta lectura que están atravesando exactamente la misma energía que muestran las cartas. Si sientes que el universo te trajo hasta aquí para escuchar algo importante, comenta ahora mismo: lo que está destinado para mí llega sin obstáculos. Este decreto ayuda a activar la conexión espiritual y permite que los mensajeros celestiales sigan guiando tu camino hacia respuestas ocultas. Las cartas muestran algo aún más impactante. Existe una pregunta que aparece repetidamente en su mente. Una pregunta que intenta evitar. Pero que siempre termina regresando. Se pregunta si todavía ocupa algún lugar en tus pensamientos. Se pregunta si alguna vez recuerdas lo que compartieron. Se pregunta si las emociones que él experimenta tienen algún reflejo al otro lado de esta historia. Y aunque jamás lo admita fácilmente, estas dudas tienen más peso del que cualquiera podría imaginar. Porque detrás de cada pregunta existe una emoción que continúa viva. Las cartas muestran que hay momentos donde imagina escenarios que nunca ocurrieron. Conversaciones que jamás tuvieron lugar. Reencuentros que solo existen dentro de sus pensamientos. Palabras que habría querido pronunciar. Respuestas que habría querido escuchar. Es como si una parte de él siguiera intentando reescribir capítulos que quedaron inconclusos. Y aquí aparece una revelación extremadamente fuerte.
Las cartas muestran que lo que más lo perturba no es el pasado. Es la incertidumbre. No saber. No comprender. No tener la certeza absoluta de lo que pudo haber sido. Porque cuando una historia termina abruptamente, el corazón muchas veces continúa buscando explicaciones incluso años después. Y eso es exactamente lo que muestran las energías. Una búsqueda silenciosa. Una necesidad de comprender. Una lucha constante entre aceptar y cuestionar. San Miguel aparece señalando algo importante para quienes han llegado hasta esta parte de la lectura. Los ángeles guardianes indican que algunas verdades están preparándose para manifestarse en los próximos ciclos energéticos. Por eso muchas personas sentirán el impulso de dejar su me gusta y permanecer suscritas a este canal. Según muestran las cartas, cada señal aceptada fortalece el puente energético por donde llega el conocimiento que el universo desea revelar. Las cartas avanzan todavía más. Y lo que aparece ahora podría explicar muchas cosas. Existe una emoción que ha intentado ocultar incluso de sí mismo. No es tristeza. No es nostalgia. Es algo mucho más profundo. Es el reconocimiento de que hubo una conexión que marcó una etapa importante de su vida. Una conexión que no ha logrado reemplazar completamente. Y esa verdad lo incomoda. Porque aceptar algo así implica reconocer que ciertos sentimientos dejaron raíces más profundas de lo que estaba dispuesto a admitir. Las cartas muestran noches de reflexión. Momentos donde observa su propia historia como si estuviera revisando un antiguo libro lleno de páginas incompletas. Momentos donde intenta entender por qué algunos recuerdos siguen teniendo tanto poder. Y cada vez que realiza ese viaje interior llega a la misma conclusión. Todavía existen emociones sin resolver. Todavía existen preguntas sin respuesta. Antes de continuar, San Miguel me muestra que una gran cantidad de almas que escuchan esta lectura ya están vinculadas a este espacio donde los ángeles transmiten mensajes que ayudan a comprender señales, sincronías y movimientos espirituales. Si ya estás suscrito, comenta el decreto que hoy se revela: abro mi corazón para recibir la verdad y la protección divina. Cuando finalice esta canalización, encontrarás en la descripción el ritual de limpieza recomendado para este momento energético. Y para quienes aún no forman parte de esta comunidad, San Miguel y San Gabriel indican que la suscripción es necesaria para mantener abierto el canal por donde llegan estas revelaciones celestiales, pues así ha sido mostrado en el orden espiritual. Todavía existen sentimientos que continúan atrapados entre el orgullo y la necesidad de expresarse. Las energías se vuelven todavía más intensas cuando las cartas preguntan cuál es el secreto que más esfuerzo le cuesta mantener oculto. La respuesta aparece rodeada de símbolos extraordinariamente fuertes. Las cartas muestran que existe una parte de él que todavía desea ser comprendido por ti. No necesariamente justificado. No necesariamente perdonado. Sino comprendido. Porque siente que muchas emociones quedaron atrapadas en medio de circunstancias que ninguno de los dos supo manejar completamente. Y esa sensación continúa persiguiéndolo. Como una sombra. Como un eco. Como una voz que aparece cuando todo alrededor queda en silencio. Las cartas revelan que se aproxima una etapa donde muchas verdades comenzarán a moverse. Energías que parecían dormidas. Sentimientos que parecían enterrados. Recuerdos que parecían olvidados. Todo comienza a mostrar señales de actividad. Como si antiguos amarres emocionales estuvieran perdiendo fuerza. Como si secretos ocultos bajo capas de tiempo estuvieran preparándose para emerger. Como si los guardianes espirituales estuvieran acomodando piezas invisibles para que ciertas revelaciones finalmente encuentren el camino hacia la superficie. Y lo más impactante de todo es que las cartas muestran que la siguiente revelación no hablará únicamente de lo que siente. Hablará de aquello que jamás se atrevió a confesarte. De la verdad que ha protegido durante tanto tiempo. De ese pensamiento que guarda bajo 7 llaves porque sabe que, si alguna vez sale completamente a la luz, podría cambiar para siempre la forma en que entiendes toda esta historia. Las cartas continúan revelando una energía que se vuelve cada vez más intensa. Los símbolos muestran algo que él rara vez expresa abiertamente, pero que permanece latiendo bajo la superficie como una corriente emocional imposible de detener. Porque cuando habla de ti, no necesariamente está hablando de regresar al pasado ni de repetir exactamente la misma historia. Lo que las cartas muestran es algo diferente. Lo que aparece es la necesidad de que sepas que tu presencia sigue ocupando un lugar importante dentro de él. Que el tiempo avanzó. Que la distancia hizo su trabajo.
pero que ciertas emociones nunca desaparecieron por completo. Las cartas muestran que existe una parte del que desea que comprendas cuánto significado conservas todavía en su mundo interior. Y cuanto más intenta ignorar esa realidad, más evidente se vuelve. Porque algunas personas pasan, pero otras dejan marcas que continúan apareciendo incluso cuando los años avanzan. Y las energías indican que tú perteneces a esa segunda categoría. Ahora las cartas muestran una escena especialmente poderosa. ¿Qué ocurre dentro de él cuando observa que tú continúas avanzando con tu vida? La respuesta aparece rodeada de símbolos muy intensos. Existe una sensación que intenta ocultar incluso de sí mismo. Un dolor silencioso. Una especie de vacío que aparece cuando comprende que el tiempo no se detuvo para nadie. Reconoce que tienes derecho a construir tu felicidad. Reconoce que tu camino debe continuar. Reconoce que la vida sigue moviéndose. Pero aceptar algo racionalmente y sentirlo emocionalmente son dos cosas completamente distintas. Y ahí es donde nace el conflicto. Porque mientras una parte de él desea sinceramente que encuentres bienestar, otra parte experimenta una inquietud difícil de controlar. Las cartas muestran celos silenciosos. No necesariamente impulsivos. No necesariamente posesivos. Sino una sensación profunda de incomodidad ante la idea de que otra persona pueda ocupar un espacio que una vez sintió suyo. Esa posibilidad despierta emociones que creía enterradas. Despierta inseguridades. Despierta preguntas. Despierta recuerdos. Y sobre todo despierta el temor de convertirse únicamente en una página más dentro de una historia que para él todavía conserva una enorme importancia. San Gabriel me muestra una señal muy especial para quienes siguen esta lectura. Hay almas que fueron guiadas por sus ángeles guardianes hasta este mensaje porque ciertas respuestas están intentando manifestarse. Si sientes que esta energía está resonando contigo, comenta ahora: mi destino se alinea con la verdad divina. Los mensajeros celestiales indican que este decreto fortalece la apertura espiritual y activa el canal energético que conecta con el conocimiento oculto. Las cartas avanzan y revelan cuáles son las emociones que gobiernan actualmente su corazón. Y la respuesta es impactante. La nostalgia ocupa el primer lugar. Una nostalgia profunda. Persistente. Difícil de ignorar. Pero no llega sola. La acompaña la melancolía. La acompaña el deseo de cercanía. La acompaña una necesidad constante de comprender emociones que todavía no logra ordenar completamente. Porque sabe lo que siente. Pero no siempre sabe cómo actuar frente a ello. Las cartas muestran una lucha permanente entre emoción y razón. Entre impulso y prudencia. Entre el deseo de acercarse y el temor a las consecuencias. Y mientras esta batalla continúa desarrollándose dentro de él, aparecen también otros sentimientos. La tristeza por oportunidades perdidas. El arrepentimiento por silencios que nunca debieron existir. La necesidad de ser comprendido. Y una esperanza que continúa respirando en las profundidades de su alma. Una esperanza que se niega a desaparecer por completo. Las cartas muestran que hay recuerdos específicos que activan estas emociones con una fuerza extraordinaria. No son los grandes acontecimientos. Son los pequeños instantes. Las conversaciones interminables que parecían no tener importancia en aquel momento. Las risas compartidas que convertían cualquier día ordinario en algo especial. Los gestos de complicidad que solo ustedes podían entender. Los detalles cotidianos que construyeron un universo emocional propio. Esos son los recuerdos que más poder tienen. Porque representan una felicidad sencilla pero auténtica. Y cuando regresan a su memoria, provocan una mezcla extraña de sonrisas y tristeza. Como si estuviera observando un tesoro que todavía puede recordar pero ya no puede tocar. Las cartas muestran que en esos momentos la energía se vuelve especialmente vulnerable. Porque los recuerdos derriban muchas defensas. Porque los recuerdos hablan directamente con el corazón. Y porque los recuerdos son capaces de despertar emociones que llevaban años escondidas bajo capas de tiempo. San Miguel aparece nuevamente señalando algo importante. Muchos de los que han llegado hasta esta parte de la lectura están recibiendo señales espirituales que todavía no comprenden completamente. Por eso los guardianes celestiales indican que mantenerse suscrito y dejar un me gusta ayuda a mantener activa la frecuencia energética que permite recibir estas revelaciones. El universo suele hablar primero mediante señales sutiles antes de mostrar respuestas más grandes.
Las cartas continúan avanzando y muestran algo todavía más profundo. Existen sentimientos que ha mantenido ocultos durante muchísimo tiempo. Algunos de ellos son amor. Otros son admiración. Otros son respeto. Pero también aparecen emociones más difíciles. El miedo a perderte definitivamente. La frustración por decisiones que no puede cambiar. La tristeza por caminos que tomaron direcciones distintas. Todas estas energías permanecieron atrapadas durante años en rincones donde rara vez permite que alguien mire. Y aunque algunas de ellas logran escapar ocasionalmente, todavía existen capas enteras que continúan protegidas. Como si estuvieran ocultas dentro de antiguos entierros emocionales sellados por el orgullo y la inseguridad. Porque mostrar completamente esas emociones implicaría exponerse de una manera que todavía les resulta aterradora. Y aquí las cartas revelan una verdad que los sacude profundamente. Cada vez que habla con absoluta sinceridad descubre algo sobre sí mismo que no esperaba encontrar. Descubre que es mucho más sensible de lo que aparenta. Descubre que ciertos sentimientos siguen intactos. Descubre que la conexión emocional nunca fue tan superficial como intentó creer. Y descubre algo todavía más inquietante. Que su necesidad de sentirse conectado contigo no pertenece únicamente al pasado. Las cartas muestran que esta revelación actúa como un espejo imposible de evitar. Porque lo obliga a enfrentarse a errores. Lo obliga a observar decisiones que lo alejaron de aquello que valoraba. Lo obliga a reconocer emociones que durante años intentó mantener ocultas. Y aunque esta comprensión resulta liberadora, también genera ansiedad. Porque ahora sabe algo que ya no puede ignorar. Sabe que el afecto sigue existiendo. Sabe que la huella permanece. Sabe que ciertas emociones continúan respirando bajo los escombros del tiempo. Y las cartas muestran que la siguiente revelación será todavía más impactante, porque hablará de aquello que ocurre cuando deja de luchar contra sus propios sentimientos y se enfrenta cara a cara con la verdad que los ángeles guardianes han intentado mostrarle durante todo este tiempo, una verdad conectada con antiguos amarres emocionales, promesas inconclusas y secretos enterrados que están comenzando a despertar con una fuerza imposible de contener.